Hola, hola, buenas tardes. Se trataría ahora de hacer un resumen mm, sintético de todo lo que hemos ido viendo en estas últimas semanas sobre el pensamiento de Nietzsche, dando una visión de conjunto de los temas más importantes y de la seva visión de las cosas, ¿no? Podríamos decir que, bueno, para Nietzsche no hay una realidad en sí, y tampoco hay una verdad única y absoluta. Lo que hay es una perspectiva desde la cual se contempla la realidad y se analiza el conocimiento. Esta concepción se denomina perspectivismo. Cada perspectiva depende de unos determinados valores morales que la inspiran. Y la interpretación es siempre subjetiva y teñida de valoraciones hechas desde una óptica vital determinada. Para Nietzsche, la verdad no es un atributo esencial de la realidad, sino una simple atribución de valor a una realidad. Todo aquello que ayuda a la supervivencia es denominado verdad. Ahora bien, el mundo verdadero como tal no existe y es por tanto una idea inútil. Esto significa también que es una idea falsa. Todas las creencias humanas son ficciones. Algunas ficciones han resultado poco útiles para la supervivencia, consideradas erróneas y, en consecuencia, abandonadas. Y en caso han devenido particularmente útiles, consideradas verdaderas y conservadas. Hoy, estas últimas están incorporadas en el bagaje conceptual de la humanidad. Las ficciones verdaderas han acabado integrándose y fosilizándose en el lenguaje. Y aquí es donde está el gran peligro. Como forman parte del lenguaje natural, se puede llegar a pensar que también forman parte de la realidad. Se puede pensar que el lenguaje nos ofrece una versión correcta, fija, que el lenguaje refleja el mundo tal como es, pero eh, solo hay interpretaciones. Interpretaciones que favorecen más o menos la vida. La verdad es, por tanto, una convención que establecen en los grupos humanos de utilizar determinados términos en determinadas situaciones y contextos. Esto es fundamentalmente lo que en este opúsculo denominado Sobre verdad y mentira en sentido extramoral eh, se desarrolla. Es una crítica del lenguaje y de la verdad científica. Y en esta obrita, Nietzsche nos presenta un borrador de la condición humana, ¿no? La obra, en el fondo, es una crítica del lenguaje y de la idea de verdad. La verdad es para Nietzsche una mentira colectiva y el impulso de la verdad un olvido. Nietzsche observa que son solo razones o necesidades de utilidad social las que dan lugar a la codificación social del lenguaje y que a la sociedad premie la verdad y penalice la mentira. La verdad es buena, la mentira es mala. Ahora bien, esta codificación es ficticia, no solo porque surja de una convención, de un acuerdo, sino porque tiene como base el vacío, la radical falta de conexión entre los estímulos físicos de las imágenes psíquicas. La fuente original del lenguaje y del conocimiento para Nietzsche no está en la lógica, sino en la imaginación, en la experiencia sensible, en la capacidad que tiene la mente humana para crear metáforas. La verdad es para Nietzsche, por tanto, una mentira confortable. La fuente originaria del lenguaje no está en la lógica, sino en la imaginación, en la capacidad que el hombre tiene de crear metáforas, analogías, etcétera. La verdad y el impulso hacia ella no es más que una mentira colectiva y una represión colectiva de ella. Ahora bien, eh, si la verdad no tiene nada que ver con el conocimiento de la realidad, sino con todo aquello que los firmantes del pacto consideran bueno para ellos, entonces tendremos que preguntarnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esto ya es una cuestión moral. La genealogía del lenguaje ha de dejar paso a la genealogía de la moral. Eh, Nietzsche, en contra de los planteamientos intelectualistas,
nos viene a decir que no es la verdad la que determina el bien moral, como en el intelectualismo moral socrático, sino que es el bien lo que determina la verdad. La genealogía de la moral mostrará que, igual que en la verdad, lo que es bueno es también ficticio, nada real o objetivo, nada universal y eterno. La moral es producto del devenir histórico, de un devenir histórico concreto. En su estudio genealógico comienza con Nietzsche, que sabemos que es un buen filólogo, comienza con el estudio etimológico y histórico de los conceptos bueno y malo en las diferentes lenguas. ¿Qué es aquello bueno? Pues en todas las lenguas dice, bueno significa originariamente noble y aristocrático. No en el sentido de clase social, sino en el sentido de elevado, superior en méritos a otros, en contraposición a malo, que es lo vulgar, lo plebeyo, lo simple. Estas denominaciones de bueno y malo fueron creadas por los nobles y los poderosos, que son los que tienen el poder y la capacidad de dar nombre a las cosas, ¿no? y a sus actos. Son las metáforas de estos individuos las que se imponen porque son las que manifiestan la voluntad de poder, el acto creativo de bautizar, sus experiencias vitales y de imponerlas al resto. Posteriormente, aquellos considerados malos realizan una revuelta y se denominan a sí mismos buenos. Los malos pasan a ser ahora buenos y los que anteriormente eran buenos, nobles y aristócratas son ahora considerados perversos. Ahora es el rebaño el que impone su voluntad de poder. Y esta transmutación de los valores es la que permite pasar de la moral de los señores a la moral del esclavo. Y quien la lleva a cabo es el sacerdote. La moral surge como el resultado de la revuelta de los esclavos y es producto de una actividad reactiva del resentimiento. Es el triunfo de los enfermos, de los individuos enfermizos, contra los sanos. El resentimiento es el que produce los valores de la moral occidental, de la moral judeocristiana. Y es la responsable de la aparición de una civilización enemiga de la vida y de un ser humano incurablemente mediocre. Las manifestaciones de esta rebelión en Occidente son todas las tendencias igualitaristas, el cristianismo por un lado, el socialismo, la democracia por otro. Visto en resumen este planteamiento crítico, la respuesta a esta enfermedad de la civilización tiene el planteamiento vitalista que Nietzsche fundamentalmente desarrolla en su gran obra que es el Así habló Zaratustra. En esta obra, en el Así habló Zaratustra, se desarrollan 4 grandes temas. Bueno, en primer lugar, se ha de decir que Zaratustra, o Zoroastro, es un profeta persa que fundó el mazdeísmo en el siglo X a.C. Es la primera religión monoteísta, es el fundador también de la moral. Bien. El Así habló Zaratustra es la gran creación literaria de Nietzsche y Nietzsche vendría a ser el alter ego de Zoroastro, su profeta, que con un lenguaje metafórico hace una parodia de los evangelios. Zaratustra, como Cristo, se retira a las montañas, se prepara para predicar su mensaje y la obra, en un tono a veces provocativo, en este poema, podríamos también entenderlo, se realzan y se subrayan estos temas que he dicho antes. El anuncio de la muerte de Dios y el hundimiento de la civilización en Dios, basada en Dios, basada en Él. La aparición del superhombre como nuevo Dios terrenal.
la voluntad de poder, que opera como creadora de nuevos valores, y la doctrina del eterno retorno o circularidad del tiempo. Bien, esta expresión, Dios ha muerto, significa mucho más que la afirmación de una especie de ateísmo. Dios ha muerto es una metáfora que expresa la muerte de verdades absolutas, de las ideas inmutables y de los ideales que guiaban la vida humana. Equivale al derrumbe de los pilares de nuestra civilización. Ante la muerte de Dios solo se derivan dos posturas, dos posiciones. La del último hombre, la del hombre que vive el fin de la civilización, y del nihilismo, el que sus valores son evanescentes y su voluntad débil, o el de la otra postura es la del superhombre, la del nuevo Dios terrenal, que dice sí a la vida, que es afirmativo. El superhombre es el nuevo Dios terrenal, que ha de dar un nuevo sentido al mundo, creando nuevos valores no transmundanos, sino valores ligados a la vida, ligados a la tierra. Sus cualidades eran las de un espíritu libre que participa de la inocencia y la espontaneidad del niño. Para crear nuevos valores cuenta con una fuerza que es la voluntad de poder. La voluntad de poder es la energía que toda vida en plenitud manifiesta. Es la voluntad de dominio, es la potencia vital. La voluntad de poder es la vida que impone su ley. No se trataría de la ley de la selva o de la ley del más fuerte. La voluntad de poder es el poder de la voluntad de los creadores, el poder de aquellos que, por su grandeza, se enseñorean de la situación. Esta voluntad de poder se opone a la voluntad de igualdad. Como más poderosa y creadora es una vida, más impone jerarquía y desigualdad. Por eso que Nietzsche se niega y se opone a todo tipo de igualitarismo democrático, de socialismo, de estas corrientes que lo que hacen es igualar al ser humano. Del superhombre, Zaratustra o Nietzsche, Nietzsche le hablaba a todo el mundo de la muerte de Dios y del eterno retorno y de la voluntad de poder, le habla a unos pocos, pero del eterno retorno se habla a sí mismo, se remite a sí mismo. Es el pensamiento más difícil, menos elaborado, más complejo. En un mundo donde todo pasa, donde todo cambia y se transforma, donde toda forma nueva de vida es destruida, lo único que perdura y se repite eternamente es el acto creador. El eterno retorno o circularidad del tiempo comporta una visión cíclica, no lineal. Lo único que cuenta es el instante creador, una voluntad que es una eterna necesidad de repetición. Es el amor al destino, el amor a que todo momento se desee que vuelva a repetirse una y otra y otra y otra en toda la eternidad. Bueno, de una forma muy rápida y muy a trompicones, este sería el resumen final de la filosofía de Nietzsche, que merece la pena que sea estudiada y analizada, y sobre todo que sus textos sean leídos con atención y con gusto también. Bueno, aquí lo dejamos y nos vemos mañana por el Zoom. Ya en esta última semana pues ya ir preparando bien el ejercicio de examen. Hasta luego.